bounds. Bienvenidos, queridos amigos del YouTube. Bienvenido a esta página Reparaciones Electro YouTube. Hoy vamos a aprender a poder reparar un microondas donde hace mucho ruido adentro del horno, donde también hace tipo chisperío ahí adentro. Es muy probable que esta falla la haga el magnetrón, así que vamos a proceder a desarmar y revisar la posible falla que puede ser el magnetrón que esté deteriorado. Muy bien amigos, ya tenemos el microondas con la carcasa ya afuera. Estamos trabajando para poder reparar este microondas VGH y como bien dijimos al principio, es muy probable que sea el magnetrón que tenemos aquí, ya que la falla que generalmente hace es no calentar o hacer ruido, como así también chisperío, ¿no? Que eso lo hace dentro del horno. Recuerden que para empezar a trabajar tenemos que tener la medida de seguridad, no debe estar enchufado. Debemos descargar el capacitor que tenemos en esta casa con la carcasa. Lo mismo tenemos que hacer del otro extremo del capacitor con la carcasa para descargarlo y de esta manera no trabajar sin tensión. Así que acá también, por la duda, y lo hacemos cruzados, también lo podemos hacer para poder descargarlo. Una vez que hicimos eso, vamos a proceder ahora a sacarlo, sacando este tornillo y los otros que tienen aquí al costado. De esta manera vamos a proceder a desarmarlo para ver si realmente está roto el magnetrón. Ya sacamos los tornillos, procedemos a sacarlo. Hemos desconectado acá los terminales arriba y hemos desconectado también los terminales acá abajo. Ahora vamos a controlarlo a ver si realmente está en corto. Estamos viendo que la punta del capuchón está bien. Por lo general esto se pica cuando empieza a funcionar mal, pero acá parece que no es lo que decíamos del magnetrón. Pero vamos a revisarlo. Vamos a ver si está en corto. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, con una lámpara en serie que acá tengo, vamos a proceder a enchufarla y a revisar lo que es el magnetrón. Vamos a ver si en esta ocasión probamos, la lámpara anda, y probamos acá al conectarlo tiene que prender la lámpara. Esto indica que hay circulación, ¿cierto?, de electricidad. Así que está bien. Lo que no tendría que haber es cuando ponemos la carcasa. Probamos del otro, tampoco. Esto indicaría si hay masa que está en corto, pero acá podemos notar que está bien la bobina y no hace masa con la carcasa. Esto indica que el problema no es acá. Hemos controlado a ver si era el magnetrón, por lo que vimos no era, así que vamos a ver adentro. Adentro tiene como una plaqueta, es muy probable que sea esto también. Si lo vemos, ¿ve? Notamos ahí que está quemada. Esto indica que hay que cambiarlo. Vamos a sacarlo, que es fácil. Y sí, esta plaqueta ya no sirve, hay que cambiarlo. Porque esto es lo que trabaja el magnetrón del otro lado y vemos, al trabajar mal la plaqueta, al estar rota, cómo hace la descarga, las chispas acá, ¿no? Podemos notar, está todo quemado.
Así que la falla entonces no era el magnetrón, sino más bien esta plaqueta que hay que cambiarla, y después vamos a ver si funciona. Como ya identificamos el problema, el cual hay que cambiarlo, ahora también algo que tenemos que revisar es, no sé si alcanzan a ver, es cambiar el diodo si es que está quemado. Así que lo vamos a sacar, desconectándolo acá del capacitor y sacando este tornillo que tenemos ahí. También vamos a probar para ver si la tensión está correcta. Vamos a sacar el capacitor y lo vamos a probar. Ya hemos sacado el capacitor, que tenemos que probarlo. También al diodo que estaba colocado ahí también tenemos que probarlo. ¿Cómo se prueba? Bueno, con una lámpara en serie, en uno de los extremos del diodo se coloca la pinza y vamos a proceder a enchufarlo a la lámpara en serie, donde al probarlo tendría que disminuir la intensidad de luz de la lamparita. Por ejemplo, ahí estaría normal, pero si lo ponemos acá, vemos cómo disminuye la intensidad de la luz. Ahí sería normal y acá disminuye. Esto nos hace ver que el diodo está funcionando correctamente. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos comprobar si el capacitor está funcionando bien. Un extremo al otro y vamos a ver cómo de a poquito va a ir subiendo allí la medición, ¿no?, de ohmios. Más o menos entre 10 y 11 tiene que subir. Vamos a probarlo y vemos que está subiendo. Esto nos indica que internamente está bien. 11,4. De 10 a 11,4, bueno, estaría bien. Así que probamos ahora externamente cómo está funcionando. Para eso hacemos la descarga por si llegó a cargar. Unimos ambos extremos, lo descargamos y ahora vamos a probar externamente si está en corto o no. Medimos ahí y ahí no nos tiene que dar nada de marcar. Así que medimos uno de los extremos hacia afuera y podemos notar nada. Medimos el otro extremo hacia afuera, no marca nada. Quiere decir que está en buenas condiciones. Ya hemos armado lo que es el capacitor, hemos hecho las conexiones donde tiene que estar, hemos colocado también el diodo. Todo esto ya lo hemos probado y hemos comprobado que funciona todo correctamente. Hemos armado también aquí el magnetrón, está fijo, ya hicimos las conexiones y ahora ya hemos comprado también esta lámina que va adentro del microondas, donde sacamos esta lámina que estaba colocada acá, estaba quemada. Ahora, si miramos cómo podemos hacer otra. Bueno, es fácil. Una vez que hemos comprado ya la lámina, ponemos la lámina que teníamos, la que estaba rota, y empezamos a dibujar sobre esta misma lámina y después vamos a proceder a cortarla. Y esto lo podemos hacer con un cúter. Una vez que dibujamos ya todo, ya tenemos el dibujo,
lo que vamos a hacer entonces cortarla, y una vez que la cortamos la ubicamos nuevamente donde estaba. Y después vamos a hacer la prueba para ver muy bien si funciona. Bueno, ya hemos tenido la placa, ya la tenemos cortada, recordemos que hemos marcado, ¿no es cierto?, con un marcador, después la hemos recortado, y una vez que ya hemos cortado, ahora vamos a proceder a colocarla donde estaba la demás. Así que la vamos a colocar acá con cuidado. Un detalle, con el cúter no pude hacerlo en el corte porque es un material que se quiebra muy fácilmente, así que lo corté con una tijera y fue más fácil. Así que ahora lo vamos a proceder a poner allí y después vamos a probar el microondas. Bueno, ya hemos colocado entonces la plaqueta que hemos repuesto. Recordemos que estaba esta dañada, ahora pusimos una nueva. Ahora vamos a proceder a ver si funciona. Para ello vamos a ponerle ya la carcasa ahí, porque recordemos que esto anda con muy alto voltaje. Entonces, a manera de protección, ponemos la carcasa y vamos a probar a ver si calienta. Ponemos allí, vamos a colocar el enchufe y vamos a proceder a prender. Bueno, ahí parece que está bien. Vamos a programarlo 1 minuto y vamos a ver si calienta el agua que hemos puesto. Ahí parece funcionar todo normal, ya no hace el chisperío ni el ruido que hacía antes. Por lo visto esto va a funcionar. Bueno, ya está por terminar el minuto que le puse. Vamos a ver si calienta. A ver. Muy bien. Vamos a sacarlo. Y vemos, sí, está caliente. Vamos a ponerlo otros minutos más para ver si calienta. Vamos a poner 1 minuto más. Bueno, ya se está por terminar entonces el minuto que le puse y vamos a ver ahora si calienta. Abrimos. Sí, no sé si alcanzan a ver. Ahora sí calentó. Así que, bueno, de esta manera entonces hemos visto que la falla no provenía, ¿no es cierto?, del magnetrón, pero no era efectivamente el magnetrón, sino, como hemos detectado, la falla era de esta plaqueta que se había quemado, y como hicimos los controles, armamos una, la colocamos y funcionó. Espero que este video le sirva para poder reparar su microondas, y bueno, le invito a que me den el ok y que se suscriban a mi página, que era Reparación Electro YouTube. Así que la próxima vamos a ver cómo podemos reparar una plancha. Les invito después a que vean mi video. Hasta luego.